Glosario. Atractor extraño. Es un término acuñado por David Ruelle y Floris Tekens en 1971. Es una teoría que señala que todo lo necesario para producir toda una complejidad de patrones no lineales del universo son tres movimientos independientes. Un atractor extraño es un patrón dentro de un espacio-fase. El patrón es rastreado por los puntos dinámicos en el tiempo de un sistema dinámico. El punto central de un campo atractor es el análogo al centro de una órbita. Los atractores son fractales y por lo tanto de longitud infinita. Las gráficas de atractores son representadas por un corte transversal de un mapa Poincaré. La forma topográfica del espacio-fase crea un atractor tal como un bosel, el cual tiene la forma de una rosquilla doblada. Campo de energía. Es un rango programado por parámetros fuera del espacio-fase de un campo atractor, cuyos patrones operan dentro de un campo de energía más grande de conciencia y es observable por efectos característicos en la conducta humana. El poder de los campos de energía se calibra de manera muy parecida al voltaje en un sistema eléctrico o al poder del magnetismo o de los campos gravitatorios. Campos M. Son campos morfogenéticos, los cuales son equivalentes a los patrones atractores. En la hipótesis presentada por Rupert Sheldrake, los campos morfogenéticos son parte de la teoría de la causación formativa en la que esos campos de energía de forma que evolucionan y se refuerzan los unos a los otros. Científico. Es el método de investigación de la naturaleza específicamente designado para derivar leyes predecibles de propiedades físicas. La teoría científica moderna comenzó en el siglo XVI con el discurso del método de René Descartes, seguido por el método inductivo de Francis Bacon y Principia de Newton. John Locke usó primero el término científico y propuso que la certeza acerca de la interacción de los eventos físicos estuviera basada en los datos a los cuales se llegara según la sensación física. Estos conceptos resultaron en un modelo de un universo mecánico previsible, pero esta visión fue alterada por una teoría cuántica moderna, la cual señala que en el nivel subatómico las leyes fortuitas reemplazan las leyes deterministas. La historia ha registrado que la ciencia no avanza por una extensión de las teorías establecidas, sino más bien por saltos debidos a cambios en sus paradigmas. La inferencia es que la ciencia es apenas una reflexión de un punto de vista y que no hay separación real entre el observador y lo observado. La teoría de la relatividad señala ulteriormente que la materia equivale a la energía, dependiendo del punto de referencia personal. El modelo holográfico de David Bohm más tarde predica un orden explícito basado en un orden implícito. La forma se convierte en la consecuencia de la inferencia. El espacio y el tiempo no están localizados y no hay aquí o allá. La no localidad de la integridad cuántica. El universo así descrito contiene un número infinito de realidades, de dimensiones y dimensiones más altas. Contexto. Es el campo total de observación predicado por un punto de vista. El contexto incluye cualquier hecho significativo que califique el significado de una declaración o evento. Por ejemplo, los datos no tienen significado a menos que se defina el contexto. Sacar de contexto es distorsionar el sentido de una declaración al dejar de identificar las condiciones accesorias contribuyentes que cualifican la inferencia del significado. Esta es una estrategia común en los procesos judiciales. Un abogado tratará de distorsionar el testimonio de un testigo, suprimiendo las declaraciones cualificativas que podrían alterar las implicaciones del testimonio, pidiéndole al testigo una respuesta de sí o no únicamente. Creación. Es un proceso continuo, sin principio final, a través del cual el universo, manifiesto de forma y materia, se produce por repetición.
comenzando desde 3 puntos. En sánscrito, los 3 aspectos del origen de todo lo que puede ser experimentado son llamados rayas, tamas y sattva. Están simbolizados por las diosas hindúes, de los dioses hindúes Shiva, Vishnu y Brahma. En el cristianismo están representados por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dualidad. Es el mundo de la forma, el cual se caracteriza por la aparente separación de los objetos, reflejado en las dicotomías conceptuales tales como esto, eso, aquí, allá, entonces, ahora, tú y yo. Esta percepción de limitación es producida por los sentidos, debido a la restricción implícita en un punto de vista fijo. La ciencia finalmente ha traspasado la dicotomía artificial del observador y las características observadas de la dualidad cartesiana del siglo XVII, y ahora asume que las dos son una y la misma. El universo no tiene centro, sino que se expande de manera equivalente y simultánea desde cada punto. El teorema de Bell ayudó a demostrar que este es un universo de simultaneidad en lugar de la causa y efecto newtonianos, a distancia en un marco de tiempo artificial. Tanto el tiempo como el espacio son apenas productos mesurables de un orden implícito más alto. Entrenamiento. Es un fenómeno ilustrado por el principio de sincronización modal. Por ejemplo, cuando un cierto número de relojes es colocado uno cerca del otro, sus péndulos se sincronizarán eventualmente. En biología humana esto se manifiesta cuando grupos de mujeres que trabajan o viven juntas sincronizan progresivamente sus ciclos menstruales. Es similar al fenómeno del diapasón que comienza a vibrar a la misma tasa de un diapasón adyacente. Es debido a este proceso que las tropas tienden a romper su cadencia cuando cruzan un puente. Espacio-fase. Es un mapa que facilita la condensación de los datos tiempo-espacio en un patrón en dimensiones múltiples. Un mapa Poincaré es la descripción gráfica de un corte a través de un patrón multidimensional que demuestra el atractor subyacente. Estocástico. Es aleatorio, impredecible, no lineal, errático, ruidoso, caótico. Fractal. Los patrones fractales se caracterizan por la irregularidad y el tamaño infinito, y los fractales extraños están compuestos de curvas fractales. Un hecho clásico es el intento de determinar el largo del litoral británico. Si uno añade longitudes usando escalas de medición cada vez más pequeñas, termina siendo infinitamente larga. Fractal implica una longitud infinita en un área finita. Hemisferio derecho del cerebro. Generalmente significa holístico, permitiendo funciones tales como la evaluación, la intuición y la comprensión del significado, el sentido y la deducción. Es no lineal. Funciona por patrones y relaciones en vez de a través de secuencias lógicas de causalidad newtoniana. Se asume que el cerebro derecho trata con los conjuntos en vez de las partes. Como una computadora analógica, lidia con los procesos y es generalmente capaz de funcionar sin necesidad de referencia de tiempo. La percepción con el hemisferio derecho detecta la esencia dentro de un campo de datos complejo que no podría de otra manera llevar a cabo por sí misma un análisis cognoscitivo significativo en fenómenos generales como enamorarse o la creatividad. Los términos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho se originaron en referencia a los diferentes estilos de percepción que se creyeron una vez localizados en ciertas áreas cerebrales, pero tal como lo ha demostrado Carl Pribban, el cerebro actúa holográficamente y no por localización anatómica exacta. Hemisferio izquierdo del cerebro. Se refiere al pensamiento en secuencia en el estilo lineal, el cual es comúnmente descrito como lógica o razón. El procesamiento de datos es una secuencia A conlleva B y B conlleva C, comparable a una computadora digital. Holograma.
Una proyección es una proyección tridimensional en el espacio de la imagen de un objeto, creada al proyectar una luz láser de forma que la mitad del rayo es dirigido al objeto y luego a una placa fotográfica, la cual recibe la otra mitad del rayo directamente. Esto crea un patrón de interferencia en la placa para que el rayo láser proyectado a través de la placa recree la imagen del objeto en 3 dimensiones. Es interesante que cada fragmento de la placa fotográfica es capaz de reproducir toda la imagen completa. En un universo holográfico, todo está conectado a todo lo demás. Interacción es repetición. La interacción no lineal está presente en innumerables sistemas, ya que debido a su repetición, un cambio muy ligero en la condición inicial producirá eventualmente un patrón diferente del original. En una ecuación de crecimiento, el resultado de la interacción previa se convierte en el resultado de las siguientes series. Por ejemplo, si una computadora calcula 16 lugares decimales, el último dígito es redondeado al 17avo. Este error infinitesimal magnificado a través de muchas iteraciones resulta en una distorsión sustancial de los datos originales e imposibilita las predicciones. Por lo tanto, un ligero cambio en un patrón de pensamiento repetitivo puede lograr grandes efectos. Lineal. Seguimiento de una progresión lógica bajo el método de la física newtoniana y por lo tanto resoluble por las matemáticas tradicionales a través del uso de ecuaciones diferenciales. Neurotransmisores son los químicos del cerebro, hormonas y similares, que regulan la transmisión neuronal a través del sistema nervioso. Ligeros cambios en los químicos pueden resultar en grandes alteraciones subjetivas y objetivas en las emociones, los pensamientos o la conducta. Esta es el área principal de las investigaciones actuales de la psiquiatría. No dualidad. Históricamente, todos los observadores que han logrado un nivel de conciencia por sobre 600 han descrito esta realidad, la cual es ahora sugerida por la teoría científica avanzada. Cuando se trasciende un punto fijo en la percepción, ya no existe la ilusión de separación, ni de espacio o de tiempo tal como los conocemos. Todas las cosas existen simultáneamente en el universo no manifiesto, envuelto, implícito, expresando a sí mismo como una percepción de forma manifiesta, desenvuelta y explícita. En realidad, estas formas no tienen existencia intrínseca o independiente, pero son el producto de la percepción. O sea, que el hombre está solamente experimentando el contenido de su propia mente. En el nivel de la no dualidad, existe observar, pero no observador, ya que el sujeto y el objeto son solo uno. Tú y yo se convierten en el único ser, experimentando todo como divino. En el nivel 700 solo puede decirse que todo es. El estado es existir, todo es conciencia, vida, infinito, Dios. Y no tiene partes o comienzo o final. El cuerpo físico es una manifestación del único. Ser quien, al experimentar esta dimensión, ha olvidado temporalmente su realidad, permitiendo así la ilusión de un mundo tridimensional. El cuerpo es apenas un medio de comunicación. Identificar el ser personal con el cuerpo como yo es el destino de los no iluminados, quienes entonces deducen erróneamente que son mortales y sujetos a la muerte. La muerte es una ilusión basada en la falsa identificación del cuerpo como el yo. En la no dualidad, la conciencia se experimenta a sí misma tanto manifiesta como no manifiesta, sin haber experimentador. En esta realidad, lo único que tiene un comienzo o un final es el acto de la percepción misma. En el mundo ilusorio, somos como los tontos que creen que las cosas existen cuando abren sus ojos y cesan de existir cuando los cierran. No lineal. Impredeciblemente irregular en tiempo, ruidoso, no periódico y errático. El término también describe las matemáticas de las señales caóticas, incluyendo los análisis estadísticos de series de tiempo para los sistemas no lineales deterministas. No lineal significa difuso o caótico, en desacuerdo con la teoría lógica probabilística o las matemáticas. No resoluble por medio de ecuaciones diferenciales. Este es el sujeto de la nueva ciencia de la teoría del caos, la cual ha originado unas matemáticas completamente nuevas,
no newtonianas. Oxímoro. Una expresión de complejidad o ambigüedad en términos engañosamente sencillos y aparentemente contradictorios. La resolución de una contradicción por yuxtaposición y contraste como un fuego frío o tonto sabio. Los estilos oxímoros reflejan la esencia de la paradoja, y la paradoja en sí misma surge del contraste entre los diferentes niveles de abstracción ocasionados por la presentación de conceptos de diferentes contextos y puntos de vista. Paradigma. Las dimensiones de un contexto o campo, al ser limitados por parámetros que predicen inherentemente la percepción personal de la realidad. Un paradigma es generalmente una definición de la percepción personal de la realidad de acuerdo a sus limitaciones. Red neuronal. Son los patrones de engranaje de las neuronas interactuando dentro del sistema nervioso. Teoría del caos. Es la ciencia del proceso como opuesto al estado. Esta teoría se origina en el descubrimiento de patrones dentro de una condición de impredecibilidad. La perspectiva que propone es la de discernir las posibilidades globales en vez de los eventos locales, y conlleva un sistema topológico que usa patrones y formas para visualizar la forma intrínseca de un sistema complejo, que aunque localmente impredecible es globalmente estable. La teoría del caos reconoce la capacidad de un sistema complejo para causar simultáneamente tanto la turbulencia como la coherencia. A finales de los años 1800, Jules Henry Poincaré notó que la física newtoniana era matemáticamente exacta, solamente si la interacción estudiada era entre dos cuerpos. La adición de un tercer elemento volvía poco fiables las ecuaciones de Newton, y solamente se podían obtener aproximaciones. Esta no linealidad implicaba que con el tiempo cualquier sistema a través de la retroalimentación y la repetición podía moverse de manera impredecible. En el artículo de prensa titulado Flujo no periódico determinista de 1963, Lorentz ofrece un nuevo paradigma de la ciencia, al cual James Yorke lo denominó genialmente teoría del caos. La teoría del caos abarca sujetos tales como la duplicación de periodos, la iteración, los fractales y la bifurcación, y reconoce que dentro del espacio finito hay un número de dimensiones infinitas. La primera reunión sobre el caos fue en 1977 en la Academia de la Ciencia de New York, y en 1986 la Academia tuvo su primera reunión sobre la teoría del caos en medicina y biología. Universo. Puede parecer que existe un número infinito de dimensiones en nuestro universo. El universo tridimensional familiar del consenso convencional es solo uno, y es tan solo una ilusión creada por nuestros sentidos. El espacio entre los cuerpos planetarios no está vacío, sino que está lleno de un mar de energía. Se puede decir que la energía potencial en una pulgada cuadrada es tan grande como la masa entera del universo físico. Bohm ha propuesto el modelo de estados del ser envueltos y desenvueltos, con un orden explícito y un orden implícito de la realidad, comparable a los estados de realidad manifiestos y no manifiestos, que han sido escritos por siglos por aquellos que han logrado la iluminación y han experimentado la no dualidad. En el modelo de causalidad, ABC implica que A conlleva B y B conlleva C. El A conlleva B, B conlleva C, es el universo de la forma desenvuelto, explícito, manifiesto y discernible. El ABC es el potencial envuelto implícito, no manifiesto, más allá del cual está la matriz informe infinita de la forma y la no forma, la cual es omnipotente, omnisciente y omnipresente.